sin más podemos dar comienzo. Como les decía, arrancaremos con una visión de contexto general que nos proporciona José Antonio Gonzalo, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Alcalá, bien conocido por la mayoría de ustedes, uno de los mejores conocedores, ¿no?, de todos estos aspectos contables de nuestro país. Es decano de la facultad, me parece, es vicerrector también. He sido. Por eso digo, la X igual no me... Presidente también del ICAP, representante de España en el Banking Stakeholder Group de la EBA, que obviamente la mayoría de ustedes conocen por razones sectoriales, ¿verdad? Y bueno, sin más, le doy la palabra y arrancamos con esta visión introductoria. Al acabar, entiendo, José Antonio, que si hay alguna cuestión no tienes ningún reparo en atenderla, e inmediatamente después entramos en los siguientes bloques. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel, y buenos días a todos. Quiero dar primero las gracias a AFI porque está en la brecha organizando este tipo de jornadas para cuestiones nada facilitas, más bien complicadas, que van surgiendo en el día a día. La verdad es que esto del nuevo régimen de provisiones es un tema de muchos problemas, no solamente en España, en todo el mundo. Comentaba que en Estados Unidos es todavía peor porque tienen que enfrentarse a una modelización completa desde el principio, lo cual tiene sus inconvenientes. Pero en fin, lo que voy a hacer es una pequeña introducción a los problemas que luego yo creo que se van a ver a lo largo de la jornada, ¿verdad? Como esto se plantea como transición entre la circular y la IFRS 9, que está a punto de ser convalidada en la Unión Europea para el uso de las sociedades y entidades que cotizan en bolsa, y se prevé que entre en vigor en los estados contables que empiecen en el año 18, pues vamos a tener que referirnos a la circular, que es una circular también de transición, y al estadio final en el que queremos. Esa diapositiva que tienen ahí no muestra más que cómo queda la configuración de los riesgos de crédito en la propia circular por ahora, y luego ya veremos la NIF 9 o la IFRS 9. Las categorías de riesgo es una elaboración de las categorías de riesgo de siempre, desde los riesgos sin apenas incidencia, o las categorías de sin riesgo, hasta el fallido, entre el verde y el rojo, como se ve ahí, y también las correspondencias que luego podremos ver con la IFRS 9, de créditos pues performing, bueno, pues sin incumplimientos, sin problemas, o bajo vigilancia, o con problemas directamente. Voy a pasar a la NIF 9. La NIF 9 representa una racionalización de la respuesta del banco o de la institución que tenga riesgos de este tipo, también lógicamente de las empresas, ante el problema del riesgo, y lo que representa es una simplificación. Supone que los riesgos pueden estar dentro de tres categorías o dentro de tres etapas, que van desde el sin riesgo hasta lo peor, hasta el fallido. La etapa, o stage, como se quiera denominar, también marca no solamente un reflejo contable, sino una serie de actuaciones por parte de la empresa, por lo que se refiere a la estimación de las pérdidas por deterioro. Lo que llamamos de una manera bastante impropia provisiones, porque en contabilidad las provisiones son pasivos ahora, pero en fin, bueno, pues rebajas de valor, ¿no?, deterioros.
La etapa número 1, la etapa primera, es una etapa en la que no hay en principio ningún problema, o no se prevé que haya problemas, más que los normales y corrientes que puedan surgir en el futuro. Cuando aumenta significativamente el riesgo de crédito, ya veremos esto, pero no ha habido todavía ningún incumplimiento. Estamos en la etapa 2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando la empresa tiene problemas de ventas o tiene ella misma problemas de cobro y se le ha dado un crédito, y luego la tercera etapa es cuando ya existe un deterioro de verdad, y entonces el tratamiento contable de las tres etapas pues es bastante diferente, y el tratamiento de efectos de estimación de del deterioro también es bastante diferente. Ahí está, lo resumo porque luego me voy a referir a los aspectos que están subyacentes en este esquema. En la primera etapa llamaremos, por ejemplo, riesgo normal, por utilizar categorías de la propia circular. Es decir, aquí no prevemos nada, pero hay que tener en cuenta, y esto yo creo que es importante para darnos cuenta de esta primera etapa, que es el resumen. En la norma del FAS en Estados Unidos, por ejemplo, esta etapa no existe. En el IAS la pusieron sencillamente por hacer la vida fácil en la mayoría de los créditos, que no se espera que pasen a las otras dos etapas, claro. Hay que tener en cuenta que cuando se pone el precio de un crédito, entendemos que es la suma de un interés libre de riesgo más una serie de primas de riesgo. No tiene por qué haber una solo prima de riesgo, ¿eh? Puede haber varias primas de riesgo, porque puede haber una prima de riesgo por el sector en el que se encuadra la empresa, otro por el país en el que se encuentra la empresa, otro por el tipo de modelo de negocio que tenga la empresa. Hay muchas primas de riesgo. Esto viene ya puesto en el propio crédito, de manera que los ingresos que vamos a ir reconociendo, y esto es lo importante, los ingresos que se reconocen en un crédito a lo largo del tiempo, los ingresos financieros, incluyen ya una previsión de recuperación. No son los intereses puros, sino que incluyen componentes de riesgo. Entonces vamos a suponer que estamos en un escenario normal y que los intereses no son negativos, por ejemplo, y entonces que el tipo de interés libre de riesgo fuera un 2%, y para un crédito determinado el exceso sobre ese valor del dinero en el tiempo fuera un 3%. Entonces lo que está claro es que nosotros vamos a ir reconociendo un 5% como ingresos todos los años. ¿Qué quiere decir? Que con el primer 2% nos resarciremos del coste del dinero. Con el resto nos estamos resarciendo de muchas cosas que son diferentes, entre otras el posible efecto de los fallos que pueda tener el crédito ese, es decir, que no cobremos o que cobremos más tarde. Por tanto, la idea es que en los ingresos desde el primer día ya hay un componente de riesgo, nos estamos resarciendo del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los gastos en las cuentas de pérdidas y ganancias de los bancos tienen que ser parecidos. Entonces esto quiere decir que desde el primer momento, en esa primera etapa, tiene que haber, por decirlo de la manera más vulgar, una provisión, es decir, ya tenemos que considerar un deterioro. Bueno, puede ser un deterioro genérico o lo que sea, pero tiene que haber un deterioro. ¿Por qué? Pues utilizando ese viejo principio contable del devengo o de la correlación de ingresos y gastos. Si hemos contabilizado ingresos, tenemos que contabilizar gastos. Esta es la idea en esa primera etapa. Entonces, es una manera de, desde el principio, ir reconociendo que, aunque sea genéricamente, aunque sea colectivamente, un conjunto de créditos puede tener la posibilidad de fallos, y por tanto reconocemos, aunque no sabemos si se va a producir o no se ha producido nada todavía, ni sabemos si se va a producir, lo podemos adivinar, pero en esa etapa ya hay una pérdida. Esto es lo importante, ¿verdad? Pero vean que tiene un sentido económico muy claro, es que estamos reconociendo ingresos por esa pérdida, ¿verdad? Luego hablamos más del asunto. En la etapa 2 ya se ha producido algún hecho significativo que nos hace pensar que allí va a haber problemas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues había un covenant que se ha incumplido, el cliente tiene patrimonio neto negativo, lo que sea. Entonces, no es que se haya producido un impago ni un retraso, todavía muy importante,
pero creemos que se va a poder hacer. La presunción, que hay siempre que poner alguna presunción, son 30 días, es decir, que nada que pongamos puede hacer que se retrase más de 30 días el reconocimiento de esta etapa 2. Entonces, reclasificamos los préstamos en esta etapa 2 y aquí sí que no hay ninguna simplificación. En estos casos tenemos que estimar las pérdidas para toda la vida del activo, porque en el otro caso, ya veremos, es un poco más sencillo, solo hay que estimar las pérdidas del primer año. En el segundo, ya de toda la vida, con más o menos detalle, pero con toda la vida. Luego puede suceder ya que vaya evolucionando y se vaya deteriorando todavía más el crédito y estemos en la etapa 3. La etapa 3 es la etapa de los non-performing loans, es decir, cuando ya se ha producido el incumplimiento y entonces ya contamos con que va a haber pérdida. Aquí no nos lo suponemos, aquí sabemos que va a haber pérdida. Tenemos que hacerlo, además contablemente tiene su tratamiento. Compensamos los principales con los deterioros, de manera que lo que vamos a considerar como cuenta activa es un neto hecho entre el préstamo principal y el deterioro que hemos supuesto, ¿verdad? Bueno, pues este es el esquema de la NIF 9. Y lo único que sucede es que para la segunda y la tercera etapa no nos vale con meras simplificaciones. Tenemos que hacer la estimación de pérdidas para toda la vida del préstamo o de los préstamos. Esto es lo que, también la primera etapa, pero fundamentalmente esta segunda y tercera etapa son las que hay que modelizar, porque entonces lo que vamos a hacer es reconocer anticipadamente toda la pérdida. Es decir, toda la pérdida va a la cuenta de pérdidas y ganancias de este año, utilizando un principio de prudencia que también es muy contable por otra parte, ¿no? Voy a incidir en algunos elementos que después, cuando se hable de modelización, me imagino que saldrán, ¿verdad? Porque la norma, la NIF, tampoco da muchos detalles. Incluso el propio IAS ha creado un grupo de transición de la NIC 39 a la NIF 9 que van emitiendo documentos tratando problemas. Ni siquiera el IAS se compromete con las afirmaciones que hacen, pero las publica en cualquier caso. Se reúnen cada 2 o 3 meses y sacan un documentito pequeño donde tratan determinados problemas. Por tanto, aquí este es un asunto muy del mundo de los técnicos, de los propios bancos. Aquí hay que ejercer el juicio de los bancos y, por supuesto, hay que tener en cuenta que luego los auditores, cuando vean, igual que puede hacer el supervisor, por supuesto, ¿no? Van a tener también que decir algo sobre el asunto. El esquema que acabo de decir puede estar perfectamente, lamento poner matemáticas, pero es que esto es un esquema que está basado en los esquemas de Basilea, que nos están obligando siempre a pensar en la probabilidad de incumplimiento, la probabilidad de default, ¿no? Incumplimiento en castellano, la pérdida en caso de incumplimiento, la exposición al riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, la pérdida total a lo largo de toda la vida, la variable que ahí llamo ECL, Expected Credit Losses, o sea, las pérdidas totales de toda la vida, tienen 2 aproximaciones. En la primera etapa solamente prescindimos de cualquier cosa que sea superior a 12 meses en principio, porque no ha pasado nada, ni nos imaginamos todavía que va a pasar nada, y lo que hacemos es utilizar una fórmula, porque ya digo, ¿y cómo nos ponemos la venda antes de que nos hagan la herida? No, es que no estamos haciendo eso, es que ya reconocemos ingresos por ese riesgo, por tanto vamos a reconocer también gastos. Entonces, las pérdidas esperadas, por eso le pongo un subíndice de 12 meses, pues son, en esto ya estamos muy baqueteados por Basilea, la probabilidad la probabilidad de incumplimiento por la pérdida dado el incumplimiento. La pérdida dado el incumplimiento es un porcentaje P de la exposición total. Bueno, esto lo que quiere decir, en definitiva, es que vamos a hacer una aproximación facilita. Luego hablaremos de este asunto. Y sí, parece que los modelos que se van construyendo por ahí por el mundo llevan incorporado un comportamiento de P.
que es que la probabilidad de incumplimiento va siendo menor a medida que se acerca el vencimiento a medida que se acerca el fin de la operación. Esto ya es interesante, porque no está puesto, está sugerido, pero no está puesto en la norma contable, porque se da libertad para la modelización o para las suposiciones. Por tanto, esto lo que quiere decir es que en deudas que vayan a vencer dentro de mucho tiempo, pues se puede suponer PES mayores, o sea, probabilidades de incumplimiento mayores. En la medida que me voy acercando al vencimiento, tengo más seguridad, ¿verdad? Esto refleja también algo muy humano, que es la mayor seguridad que tenemos en escenarios más cortos, sencillamente, ¿no? Lo único que sucede es que luego tenemos, cuando ya los préstamos pasan a las etapas 2 y 3, si me paso, Daniel y Paula, me lo decís, la metodología es otra, porque entonces, ahora lo veremos, lo que tenemos que hacer es muy crudamente, es decir, cuáles son los flujos de efectivo contractuales de esta operación, voy a llamarlos así, no es que la norma los llame así. ¿Cuáles son los flujos que yo debería percibir por esta operación? ¿Cuáles son los flujos que estimo que voy a recibir? Esa diferencia, que tendrá una distribución en el tiempo, cuándo pienso no cobrar y cuánto, ¿de acuerdo?, me da lugar a la pérdida durante toda la vida. Se extiende, si es una hipoteca a 30 años, pues a 30 años, y lo descuento. Es decir, eso primero lo modelizo, flujos contractuales, flujos esperados, diferencia y descuento en el tiempo para calcular el valor presente. Y esto se hace en las dos etapas, da lo mismo que sea la 2 o que sea la 3. A lo mejor en la 3 tenemos que afinar un poquito más, pero no necesariamente. Esto nos da una estructura, si se quiere, por decirlo de alguna manera, como esa matriz que yo he puesto ahí, donde en las filas figuran los segmentos, es decir, los tipos de operaciones, los tipos de riesgos distintos que el banco o la entidad de crédito o la empresa, da igual, tiene que considerar. Yo he puesto ahí algunos, pero no tienen por qué ser estos, pues hipotecas o créditos comerciales o créditos al consumo. Puedo hacer clasificaciones mucho más finas, teniendo en cuenta las garantías, teniendo en cuenta la localización geográfica del prestatario, ¿verdad?, el tipo de moneda. Puedo hacer lo que quiera, pero al final lo que tengo que hacer es dividir mi clientela en segmentos que sean homogéneos. Y luego unos periodos, los que sean. Los periodos no tienen por qué ser anuales, Es más, lo lógico es que no sean anuales y que yo lo que esté haciendo sea hacer pronósticos en periodos más cortos, en el corto plazo, y en años en el largo plazo. Esto ya lo veremos, porque claro, es muy complicado modelizar una pérdida de una hipoteca a 30 años. Si quiero hacerlo cada trimestre, pues me encontraré que después de los 8 o 10 primeros trimestres ya no sé qué hacer, porque ya no sé qué es lo que va a pasar. Por tanto, esto de periodos, tómese de la manera más general posible. No tienen por qué ser iguales, es decir, el periodo 4 no tiene por qué ser igual que el periodo 3, eso depende de cuál sea la precisión que yo quiero alcanzar. Entonces, de cada uno de estos hay que hacer una estimación de la pérdida, que luego, como digo, se descontará, ¿no? Una manera de hacerlo, no es la única, hay muchas, ¿no? Pues, por ejemplo, suponer que ya tengo una pérdida de 12 meses y luego hacer probabilidades marginales de perder. Probabilidades marginales quiere decir que cada uno, conforme vaya pasando el tiempo, la probabilidad marginal hace que aumente la probabilidad de pérdida o disminuya, ¿de acuerdo? Puede ser las dos cosas. La probabilidad marginal no tiene por qué ser una función creciente, puede ser creciente o decreciente en función de cómo modelice, ¿verdad? Se puede simplificar en algún momento, o toda la duración, o en algún momento, cuando ya paso de los 5 años y no sé qué hacer, pues entonces lo que puedo hacer es, para el resto del periodo, tener una sola probabilidad. Es decir, se admiten simplificaciones en esta matriz que puede ser bastante complicada, ¿no? Y esto se puede hacer tanto en estimaciones individuales como colectivas. ¿Qué es individual y qué es colectivo? En principio, en la etapa 1 y en la etapa 2 lo decide cada empresa. En la etapa 3 no, la etapa 3 es cliente por cliente, salvo que tenga un conjunto de clientes cuyo comportamiento sea exactamente igual.
Entonces puedo utilizar estimaciones colectivas. Bueno, esta es un poco la idea. Entonces el resto de mi exposición rápidamente es dar 3 pinceladas sobre cada uno de los parámetros sobre los que hablo. ¿Cuál es la exposición al incumplimiento? Pues la exposición al incumplimiento no es solamente el préstamo vivo, sino el préstamo vivo más todos los préstamos que yo esté comprometido a dar. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando yo tengo una póliza de crédito, no tengo que modelizar únicamente el crédito dispuesto. Tengo que modelizar el crédito dispuesto y la posibilidad de que el incumplimiento sea sobre el crédito que hoy está disponible y mañana estará dispuesto. Se ve, ¿no? De acuerdo, lógicamente hay que contar también con la posibilidad de pagos anticipados, de cancelaciones anticipadas, ¿de acuerdo? Y también con la posibilidad de renovaciones, reestructuraciones, etcétera, en algún caso. Ya sé que esto puede introducir muchos problemas, ¿no? Y esto hay que hacerlo, lógicamente, por unidades homogéneas de riesgo. Voy a llamar los segmentos, pero se pueden llamar de la manera que se quiera, ¿no? El otro asunto es que es incumplimiento. Esto es un viejo asunto de Basilea, ¿no? ¿Qué es incumplimiento? Bueno, pues de la misma manera que Basilea lo ha definido un poquito mejor, en la norma no está definido. Pero incumplimiento de Basilea no es lo mismo que incumplimiento contable, ¿eh? No es lo mismo. Lo único que sucede es que habrá que tender a hacerlos equivalentes. Ya digo, no es lo mismo, pero habrá que tender a hacerlos equivalentes. No hay más remedio, porque de lo contrario nos volveríamos locos. ¿De acuerdo? Seríamos bipolares. Una vez nos pondríamos el gorro de vamos a ver qué decimos al supervisor y otra vez vamos a decir qué le decimos a nuestros accionistas y a los auditores, ¿no? Entonces, yo ahí lo que llamo es un poco a la coherencia. Porque es verdad que en Basilea está un poco más definido. Aquí lo que hay que hacer es establecer un criterio muy concreto dentro de cada entidad de lo que se llama incumplimiento. Y esto es responsabilidad de la dirección de riesgos de la entidad, como es lógico, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de incumplimiento? Bueno, ya he dicho que hay una presunción de todos los modelos del mundo de que el incumplimiento la probabilidad de incumplimiento se va reduciendo a la medida que vamos avanzando, ¿verdad? Por tanto, tendremos que hacer una probabilidad de incumplimiento para los 12 meses y una probabilidad de incumplimiento que se proyecte por encima, más allá de los 12 meses. Esta aproximación, por ejemplo, de probabilidades marginales, pues puede ser, ¿verdad? Pero aquí hay muchas posibilidades. Yo he leído, por ejemplo, pues se puede hacer modelos a 12 meses y luego extrapolar. Extrapolar no quiere decir hacer lo mismo, sino luego hacer hipótesis generales sobre qué es lo que puede pasar después de los 12 meses. Luego hablaremos de escenarios, ¿de acuerdo? Porque eso también es un problema y la norma no dice nada, desgraciadamente, de escenarios. ¿Cuál es la pérdida en caso de incumplimiento? Pues claro, aquí la pérdida y la seguridad de tener la pérdida es diferente en cada una de las etapas. Tenemos que ver cuál es el inductor de la pérdida, el driver o como se quiera llamar, y ver en función de las hipótesis que establezcamos sobre el comportamiento de esos inductores, cuál va a ser la pérdida que tenemos. Lógicamente la pérdida vendrá matizada por la garantía en cualquier caso, pero hay que tener en cuenta que el flujo de pérdida del incumplimiento, ¿no?, y de la garantía no se dan en el mismo tiempo. Es decir, hay que tener en cuenta que realizar la garantía primero tiene costes y segundo hace que recuperemos más tarde el flujo correspondiente, ¿no? Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y también considerar, según nuestra experiencia histórica, cuáles son las tasas de recuperación que tenemos. En cuanto a la información futura y las previsiones macroeconómicas, luego nos hablarán de eso. Vamos a hablar un poco de escenarios. Hay que modelizar el futuro, ¿verdad? Y esto tiene sus problemas, sobre todo porque no hay un modelo generalmente aceptado de comportamiento económico en el futuro. Ya sabemos que estamos en una economía de ciclos, pero no sabemos ni cuándo empieza ni cuándo termina el ciclo, ¿de acuerdo? Fíjese, el otro día estaba pensando, digo, hombre, esto es lo mismo que la parábola en la Biblia, la parábola de José, del esclavo en Egipto, ¿no? José en Egipto no predijo, la utilidad de José no fue predecir que iba a haber vacas flacas y vacas gordas, no, esto se sabía, esto lo sabemos todos. Es decir, la economía y la gestión económica no ha eliminado los ciclos, no. Lo que José hizo es decir que el ciclo iba a durar 7 años.
7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. Esto es lo gordo. Esto es lo que no somos capaces. ¿De acuerdo? Ni siquiera sabemos si la recuperación, el periodo malo del ciclo y el periodo bueno van a durar 7 años y van a ser iguales. Esto es lo que hay que hacer. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Pues mirando escenarios y probabilidad, porque lo que al final tenemos que hacer es ver unos escenarios, ver la probabilidad asociada a esos escenarios, intentando que las relaciones entre los escenarios no sean lineales, ¿de acuerdo? Es decir, no tengo 10 escenarios y cada uno es 10% más que el anterior, no. Cada escenario tiene su probabilidad y la pérdida es una pérdida utilizando la media ponderada de las pérdidas. Esto es lo que sí dice, por cierto, la norma, ¿de acuerdo? Media ponderada de las pérdidas. Y las pérdidas salen de cada escenario y de la probabilidad que se dé el escenario, ¿de acuerdo? Bueno, y además eso hay que aplicarlo en cada etapa y no tiene por qué ser exactamente igual. Sigo avanzando. Descuento. Bueno, esto es más fácil. Pero curiosamente esto casi es lo que tiene más problemas porque es lo que más distanciado está de la realidad. ¿Cuál es la tasa de descuento de mis, en inglés dicen shortfalls, lo que falta, es decir, lo que yo no voy a cobrar, ¿de acuerdo? Pero, bueno, sí, lo que me falta de flujos de tesorería. ¿Cómo lo descuento? Pues esto está muy solucionado en la contabilidad, porque como cada crédito, cada operación tendrá su TIE, tasa interna tasa de interés efectivo, ¿de acuerdo? Su TIR o como lo queramos llamar, cada una de las pérdidas tiene que estar descontada por esa TIE o por esa TIR. Lo que entonces es fácil. ¿Qué sucede? Hombre, lo que sucede es que está muy bien saberlo, pero no me sirve para nada, porque las TIR pueden estar totalmente desactualizadas. Por tanto, es la TIR referida a las condiciones de la operación, pero no es el valor económico de la pérdida. Esto es bastante importante, porque para calcular el valor económico de la pérdida deberíamos utilizar el TIE, que es representado en nuestro coste de oportunidad. Bueno, se hace así en cualquier caso y no hay más problemas, ¿no? Si no varían mucho los tipos de interés en el futuro, en las previsiones, no pasa nada. Si varían, pues tenemos problemas, ¿no? Por tanto, la transición se tiene que hacer de manera que, muy bien, en la circular no hay problema por la primera etapa, nos da unos coeficientes estandarizados, serán los que haya que utilizar. En esos coeficientes estandarizados puede ser que el descuento incluso hasta no sea muy importante, no tenemos que descontar. Ya en la segunda y la tercera etapa lo que tenemos que hacer es descontar, utilizar escenarios. Las aplicaciones y las opiniones que yo he visto en la norma, además, prohíben, no sé si tácita o explícitamente, que solo haya 2 escenarios, porque yo puedo hacer lo mismo que en los stress test, ¿no? Es decir, escenario base y escenario adverso. ¿Vale eso? No vale, no vale. Es decir, el mundo financiero se ha posicionado contra 2 escenarios. Es una especie de sobresimplificación, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido. No, hay que poner más escenarios, sobre todo porque en cada uno de ellos luego hay que delimitar cuál es la pérdida, y la relación que hay en la pérdida en cada uno de los escenarios puede tener su propia dinámica. La falta de linealidad, la falta de proporcionalidad entre los desenlaces de las pérdidas es muy importante en los modelos. Esto es lo que quiero decir y, por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues tratar de ver en la circular la modelización que hay que hacer necesariamente para las etapas 2 y 3, y por el momento no podemos pasar sin modelizar, si se quiere, porque la circular da soluciones, la etapa 1, pero la etapa 1 es la más facilita de todas. Luego entonces no nos han ahorrado el trabajo fácil, no, nos han impuesto trabajo difícil, que luego lógicamente tendrá que validar el supervisor, sea quien sea, ¿de acuerdo? Y además esto significará que tenemos que tener una dinámica de cambio del propio proceso de estimación del deterioro de valor, probabilidades, escenarios, desenlaces, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco lo que quiero decir, y yo creo que he introducido de lo que lógicamente vamos a hablar a continuación.